Shalom, que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Conociendo los personajes bíblicos y conociendo los personajes bíblicos que aparecen en la Escritura o la Biblia. En esta ocasión vamos a estar hablando de un personaje que en mi opinión yo lo he puesto el rey sin corona. El rey sin corona. ¿Por qué? Porque esta persona, en mi opinión personal, tenía todas las cualidades para ser rey. Se comportaba prudentemente, era una persona honesta, una persona que como pocos demostró lo que es amar al prójimo como a sí mismo, que no era parcial, sino que demostró ser imparcial, que amaba la verdad, la justicia, aún por encima de lo que podría parecer un beneficio para él personal o para aquellos que eran de su linaje. Un hombre que demostró ser valiente. Valentía era algo que le sobraba. No solamente tenía valentía, sino tenía el carácter, tenía la formación para ser un rey. Discernimiento como pocos. Un hombre que tenía discernimiento también. Y como acabamos de decir, un hombre que era amador de su prójimo. Con estas cualidades que tenía este personaje, yo llegué a esa conclusión de decir, ¿por qué este personaje no fue rey? ¿Por qué él no fue rey? ¿Por qué el Todopoderoso no lo ubicó a él para llegar a ser rey? Si él tenía todo. El camino estaba puesto en bandeja de plata para que él fuera rey de las tribus de Israel. Sin embargo, no fue rey. Pero todo lo que hizo, cómo se comportó, cómo vivió, todo pareciera que él era rey. ¿Y de quién estamos hablando? Estamos hablando de Jonatán ben Shaul. Jonatán o Jonatán, el hijo de Saúl. Jonatán tenía todo. Jonatán tenía hasta un padre que era rey, o sea, que tenía todo en bandeja de plata. Era el primogénito. Era aquel al cual le tocaba, aún por ley, por automáticamente le tocaba a Jonatán. Sabemos que Shaul hizo muchas cosas que fueron lo que llegaron a descalificar a Shaul para seguir siendo rey, pero preguntas a veces que yo en mi análisis para conocer mejor la escritura, digo, padre, yo podría analizar desde mi punto de vista y estuviese como que, ok, vamos a coger a David porque Shaul y su descendencia se corrompieron. Pero no, Jonatán no estaba corrompido. Jonatán podría ser ese sucesor de Shaul y el que arreglara el linaje y el reinado y el prestigio y la imagen de todo lo mal que hizo Shaul. Era aquel que aún el pueblo amaba y obedecía, a veces aún por encima de lo que dijera Shaul.
Este hombre era valiente. ¿Cómo no pudo llegar a ser rey? Por eso yo le llamo el rey sin corona. Jonatán ben Shaul. Y vamos a tocar tres características principales de este personaje. Jonatán, para traerlo como, se podría decir como antesala, antes de hablar de la primera característica de Jonatán. El nombre de Jonatán es el Todopoderoso ha dado, ya ha dado. O sea, esto no fue cualquier cosa lo que el Todopoderoso le dio a Shaul o lo que le dio al pueblo de Israel. Le dio a un hombre como, yo diría, único dentro de lo que no hubo otra persona como Jonatán. Jonatán era un hombre que se desprendía aún de lo que le pertenecía a él por querer seguir la verdad y obedecer a la voluntad del Todopoderoso. Pero vamos a ir llegando poco a poco ahí. La primera característica de Jonatán es que era valiente. Jonatán, si algo le sobraba, era la valentía. Veamos lo que dice Primera de Shemuel, capítulo 14, verso 1. Primera de Shemuel, capítulo 14, verso 1. Aparece la primera vez que, si no me equivoco, la primera vez que aparece el nombre de Jonathan, aparece en capítulo 14, verso 1, que dice, aconteció un día que Jonatán, hijo de Shaul, dijo a su criado, aquel que era el que le traía, el que le guardaba las almas, que también peleaban juntamente a veces con aquel que en otras ocasiones le llaman el escudero. Pues este hombre, su criado, eh, Jonatán le dice a su criado en ese momento, ven, pasemos a la guarnición de los Filistín que está de aquel lado, y no lo hizo saber a su padre. Vemos cómo nosotros analizamos aquí que Jonatán era, o como comienza hablando de este personaje, la primera característica que habla es que era valiente. Estaban en diferentes guarniciones y nosotros entendiendo el relato, vemos que muchos de los israelitas estaban atemorizados, estaban detrás de Shaul y no movían un dedo si Shaul no decía, si Saúl o Shaul no decía algo. Y su hijo va y le dice a un solo hombre, a su criado, le dice, ven, vamos a pasar a la guarnición de los filisteos. Miedo era lo que menos tenía Jonatán. O sea que aquí vimos que Jonatán era un hombre valiente, un hombre que peleaba, un hombre que sabía que él estaba como un instrumento para defender al pueblo del Todopoderoso, al Am Israel, al pueblo querido de Israel. Dentro de esta situación, vemos que nosotros, los que hemos leído el relato, sabemos que Jonatán no solamente no solamente pasó a la guarnición, sino también le dijo al criado, vamos a hacer esto, si ellos nos dicen esta cosa de que ve y quédate ahí, que nosotros vamos a ir para allá, significa que ellos
van a atacar, pero es mejor no enfrentarlos. Pero si ellos dicen, suban acá, que nosotros vamos a ir y le vamos a decir algo, nosotros vamos a subir porque el Todopoderoso es el que lo ha entregado en nuestras manos. O sea que no solamente pasó la guarnición, sino también que pidió una señal del Todopoderoso y fue y peleó y venció. O sea que estamos viendo a un hombre que no solamente era un hombre atrevido, valiente, sino que era un hombre diestro y sabía realmente lo que estaba haciendo. No era que estaba buscando fama, no era que estaba buscando sorprender. No. Inclusive dijo, esto será una señal. Y el Todopoderoso los va a entregar en nuestras manos si ellos nos dicen, ven y suban acá. En este mismo capítulo 14, en el verso 28, dice, entonces habló uno del pueblo diciendo, tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo, maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía. Respondió Jonatán, mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. Esto sucedió cuando Jonatán obviamente se apartó de el grupo que andaba con Shaul, pasó a la guarnición de los filisteos, hizo la señal, venció, una vez regresa, ya veía el pueblo desfalleciendo porque Shaul había hecho que el pueblo se abstuviera de comer alimento y Jonatán no estaba en ese momento. Así que él sí comió y probó un poco de miel y eso rejuveneció o fortaleció a Jonatán y le dio mucha más fuerza, mucha más energía para poder seguir batallando, cosa que el pueblo no tenía. El pueblo cuando vio que Jonatán había hecho eso, le dice lo que hizo Shaul y Jonatán con mucha valentía le dice, mi padre ha turbado el país. O sea, Jonatán tenía no solamente la valentía de hablar claro de su padre, no consentirlo, sino que esto también da pie a la próxima característica que vamos a hablar de Jonatán, que es el discernimiento. Jonatán ya ahí estaba demostrando el discernimiento para entender realmente que su padre Shaul no estaba reinando conforme a la voluntad del Todopoderoso. Y para hablar de esta segunda característica de este personaje llamado Jonatán, nos vamos a ir hasta el capítulo 18. Según Primera de Shemuel, capítulo 18, verso 1, dice, aconteció que cuando hubo acabado de hablar con Shaul, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó. Jonatán como así mismo. Y Shaul le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. Esto sucedió una vez David venció a Goliat. Cuando David vence a Goliat, que regresa, obviamente todos los que estaban cerca de el ejército que tenía Shaul, todos fueron a felicitarlo, a darle gracias, a darle honores. Y dentro de ellos, obviamente, están los dos cabezas o los dos líderes
del pueblo, por lo menos entre los primeros dos, porque también se menciona otro que era uno de los líderes del pueblo llamado Abner, pero de quien estamos hablando en este momento es de Jonatán. Jonatán una vez vio a David y lo que hizo automáticamente demostró ese discernimiento para entender realmente el espíritu que tenía David. A tal punto que dice que su alma quedó ligada con la de David. Yo no sé, ¿verdad? Pero yo creo que a cada uno de nosotros o nos ha pasado alguna vez en nuestra vida o hemos tenido ese feeling en el que, o ese sentir que aún yo creo que todos lo hemos pasado cuando tal vez éramos más jóvenes, que estábamos en la escuela y siempre había alguien dentro del salón de clase o dentro de la comunidad en donde uno vivía. Ese alguien que automáticamente uno buscaba a esa persona y esa persona te buscaba. Ese amigo que era algo automático, de esos amigos que la gente rápido empieza a comentar y a decir, estos son uña y carne, esto desde que se levantan, se bañan y salen y automáticamente se están buscando el uno al otro. Si uno no va a la casa del otro a llamarlo, viene el otro, si no se encuentran en el lugar y automáticamente siempre tienen un tema de que hablar, siempre tienen algo en que compartir. Eh, Es algo que no se da con todo el mundo, es algo único. Eh, en el caso espiritual siempre hay un tema de la escritura de que hablar, eh, o hay algo siempre, y eso es una conexión única que se da, que es como si tú estuvieses ligado a esa persona desde el punto de vista de que pueden pasar horas y tú te sientes a gusto con esa persona y lo ves como si fuera tu familia. Lo ves como si toda la vida hubieses vivido con esa persona. Es algo que automáticamente viene una emoción, un sentimiento de aprecio hacia esa persona que uno no lo puede describir. Y traigo todo esto, ¿verdad? Porque está esa lamentablemente interpretación que obviamente como dice uno de los Sheliahim, para el que es impuro, todas las cosas le son impuras. Para el que tiene la mente perversa, todo lo que ve lo va a ver perversamente, lo va a ver desde el lado totalmente perverso, totalmente malévolo, totalmente negativo, totalmente. Pero para el que es puro, ve todo con pureza y ve y puede ver claramente a lo que se refiere el escritor cuando dice que el alma de Jonatán quedó ligada con la de David. Jonatán vio, discernió, tuvo ese discernimiento de ver algo especial en David, de ver, es decir, este hombre no solamente es el joven que mató al gigante o el que mató a Goliat, como decimos en Puerto Rico, que lo mató de chivo, lo mató por suerte. No, no, aquí hay un personaje especial, aquí hay alguien especial, aquí hay un hombre que realmente el Todopoderoso tiene algo con esta persona. Son cosas que no todo el mundo las discierne. Y eso es lo que demuestra Jonathan. Jonathan demuestra que él entendía y sabía de simple nada más con ver a David y con ver lo que hizo, de que había algo especial en ese joven. Y por eso es que nosotros podemos ver que Jonatán era un hombre que demostró ser un amador de su prójimo. Ese mandamiento, ese misbot de Ahabá Camoja, de amarás a tu prójimo como a ti mismo, Jonatán lo aplicaba casi a la perfección. Por hablar de eso, vamos a leer lo que dice en ese mismo capítulo, en el verso 13, en el verso 3.
luego de los primeros dos capítulos de el 18, que habla de que el arma de Jonatán se apegó, sino ahora vamos a ver cómo Jonatán, que lo dice también en el verso 1, que Jonatán amó o quiso a David como a sí mismo. En el verso 3 dice, e hicieron un pacto, una alianza, Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. O sea, amar a tu prójimo como a sí mismo. No era que había otra clase de sentimiento, no. Amaba a su prójimo. Ahora, eso se puede quedar en palabras o en algo escrito. No, el escritor te narra cómo Jonatán demostró que amaba a David como a sí mismo. ¿Cómo lo demostró? Aquí explica, no podemos especular de cómo fue que se lo demostraba, no, aquí lo explica. Dice, y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David. O sea, como a sí mismo, lo que él tenía, dijo, lo mismo que yo deseo para mí, te lo doy a ti. Y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. No fue que Jonatán se quedó sin nada y se lo dio todo a David, no, sino de lo que Jonatán tenía, le dio a David. Jonatán se deduce automáticamente que Jonatán tenía muchísimos mantos, muchísimas ropas, más de una espada, más arcos y muchos talabartes. Pero como él amaba a David como a sí mismo, a su prójimo, pues suplió las necesidades de un recién llegado a las tropas del ejército de Israel. En el, en el capítulo 20, si nosotros vamos al capítulo 20, en el verso 3, nos habla de otra narrativa en donde Jonatán demuestra que amaba a David como a sí mismo. Dice, David volvió a jurar diciendo, tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos. Y dirá, no sepa esto Jonatán, para que no se entristezca. Y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Y Jonatán dijo a David, lo que deseare tu alma, haré por ti. Esto es basado en el contexto en donde Shaul está buscando a David para matarlo. David está huyendo de Shaul. Llega un momento en donde se encuentra en un cierto lugar con Jonatán. Y le dice a Jonatán, mira, yo no puedo regresar. El deseo de Jonatán es que David se regrese. Don Jonatán está buscando una reconciliación entre David y su padre, porque no quiere que su padre haga una injusticia, ni mucho menos que eh, se vuelva en contra de o el peleador más importante, el que está ganando las batallas o el que está haciendo que ellos ganen las batallas de Israel, o una de las claves más importantes. Pero David le dice, no, no, yo estoy seguro que realmente tu padre me quiere matar. Y tal vez no te lo quiere decir, pero hay un paso entre mí, a la que tu padre me vea, me va a matar. Jonatán le deja saber, mira, mi padre no va a hacer nada sin mi consentimiento, pero lo que tu alma desee, eso yo voy a hacer. Entonces, vemos que David le da una directriz, le dice, tú vas a ir allá, mañana es los jodes, un lunio, en la cena, cuando me extrañen, tu padre pregunte por mí, tú le vas a decir ciertas cosas en donde nosotros
sabemos que Jonatán lo hizo al pie de la letra. Jonatán lo hizo, Jonatán se dio cuenta de que su padre sí quería matar a David e inclusive trató en ese momento, bajo la furia y la ira que tenía Shaul, intentó herir a Jonatán. Entonces Jonatán fue donde David y le dijo, mira, mi padre realmente te quiere matar, huye. Y el discernimiento que tenía Jonatán, al punto que le dijo, yo sé que tú eres el escogido del Todopoderoso y tú vas a reinar en lugar de mi padre. Shaul le había dicho, mientras David viva, no creas que tu reino, el que viene después de mí, va a ser firme. Jonatán no le interesaba eso. Jonatán lo que le interesaba era agradar al Todopoderoso. Y si al Eterno le plació escoger a un hombre llamado David y no a él, Jonatán estaba pero requete feliz de la vida de que su cuñado, su eh, hombre, amigo y hermano a quien él amaba como a sí mismo, en el cual él entendía que era un hombre que realmente iba a reinar con justicia mucho mejor que su padre y tal vez reconociendo que David tenía unas características para reinar aún superior a las de él. Pero mucho más allá, el discernimiento era de que Jonatán entendía que no importando las circunstancias, ni lo que pensara su padre, ni lo que pensara los de su casa, él entendía que David estaba ahí porque el Todopoderoso fue el que lo escogió. Jonatán, entendiendo todo eso, fue y avisó a David y le salvó la vida a David en varias ocasiones. Jonatán lo único que tenía que era obedecer a su padre y entregar a David en manos de Shaul. Salían de David y automáticamente el reino quedaba en sus manos. Porque tenía el favor del pueblo, tenía las cualidades, el carácter, todo lo tenía para ser rey. Sin embargo, él decidió hacer la voluntad del Todopoderoso y cumplir el mandamiento de amar a su prójimo como a sí mismo. Seguía siendo valiente y sobre todo seguía entendiendo que el discernimiento que el Todopoderoso le había dado era para comprender cuál era su lugar. Segundo de Shemuel, capítulo 1, verso 25, aparece cómo es que David lamenta o endecha a Jonatán y a Shaul cuando se entera de que han fallecido. Dice, ¿cómo han caído los valientes? O sea, una de las características que hablamos de Jonatán, en medio de la batalla. Jonatán, muerto en tus alturas, angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce, más maravilloso fue tu amor que el amor de las mujeres. ¿Cómo han caído los valientes? Han perecido las armas de guerra. Este endechamiento de David por Shaul y Jonatán expresa de Jonatán de cómo fue su amor, cómo fue el amor de Jonatán, un amor que era como si hubiese sido su hermano, que era como si realmente Jonatán fuera aquel que siempre lo salvaba de la mano de su padre. Como si fuera, no, era el instrumento que el Todopoderoso utilizó, o uno de ellos, porque también utilizó a la hermana de Jonatán, a la esposa de David, para salvarle la vida a David de las manos de Shaul. Así que lo menos que David podía hacer era entonar y expresar realmente lo importante que fue Jonatán.
en su vida. ¿Qué nosotros podemos aprender de este personaje? Uno de ellos, de las cosas que yo aprendo de Jonathan, es a no tener temor, a que no importando cómo se fueran las circunstancias como las que se presentaron con Jonathan, empezando el relato de él que le dice al criado, ven y pasemos a la guarnición de los filisteos. No importando las circunstancias, cómo se están viendo, qué tan difícil se vea, nosotros entender que hay que ser firmes en la obediencia al Todopoderoso y mantener siempre nuestra confianza de que si es su voluntad, Él entregará lo que tiene o debe o Él desea entregar en nuestras manos. No importando si son muchos o son pocos, al Todopoderoso le place dar la victoria con pocos o con muchos, le da igual. También a tener discernimiento, a ver realmente el talento, los dones, las virtudes que puedan tener las personas que nos rodean, que se presenten en nuestras vidas. Una de las cosas que a veces suceden es que llega un momento en que nosotros nos creemos que sabemos mucho, que todo el que se nos pega, que tienes no, como que aprender algo de ti, si ya yo estoy en otro nivel, o no, Jonathan era el príncipe, el que automáticamente ya tenía hijos, ya estaba casado, ya era un hombre ya maduro, ya Shaul estaba en sus últimos años de reinado. O sea, Jonathan estaba ya, que todo estaba ahí, como dicen a veces, a flor de labios. Pero Jonathan tenía el discernimiento para entender que, aunque todo apuntaba hacia él, el Todopoderoso había apuntado hacia otro. Y no se puso ni a cuestionar, decir, padre, pero si el que pecó fue mi padre, yo he sido justo, yo he estado... No, entendió. Y eso nos ayuda a nosotros también a aprender de que hay personas de las que el Todopoderoso pone en nuestra vida, de las cuales nosotros tenemos que valorar los dones que el Todopoderoso ha puesto en la vida de esas personas y darle gracias al Eterno por haberlos puesto en nuestras vidas y sacar todo el provecho que podamos para aprender de esas personas. Sea en la materia que sea, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser en lo que tiene que ver espiritual. Hay personas que nos pueden enseñar muchísimo en muchas áreas. Lo espiritual sería algo espectacular, sería algo que sería una bendición o la bendición más grande de encontrar personas que nosotros podamos seguir aprendiendo de ellos, que nos ayuden a vivir, no tanto a entender la escritura, sino que nos den un modelo de vivencia, de una vida consagrada al Todopoderoso. Porque ponerse a hablar por un micrófono y decir palabras elocuentes y bonitas, lo puede decir y hacer cualquiera, pero personas que nos modelen, que nosotros podamos ver y decir, oye, que se nota que esta persona está consagrada al Eterno y es firme en sus principios y sus valores, no solamente los predica, sino los vive. Sería algo espectacular y Jonathan vio eso en David. Vio en David, aunque David era inclusive menor que él, Jonathan vio y respetó y valoró lo que el Todopoderoso había depositado en David. En amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En no cerrar nuestra mano ante el necesitado, ante el real necesitado. Y si es hermano en la fe, mucho más. A veces decimos, amarás a tu prójimo como a nosotros mismos o como a ti mismo, pero yo creo que lo he dicho en otras ocasiones, eso es uno, si no es, bueno, es que por eso es el que resume, porque se dice fácil, pero en la aplicación, constantemente, continuamente, y aplicarlo,
no es lo mismo que decirlo. Es mucho más complicado y hay que reconocer que como seres humanos se nos hace a veces complicado amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y son cosas que tenemos que seguir mejorando. Y cuando digo esto no necesariamente lo estoy diciendo de manera general, sino estoy tratando de aplicarlo a lo que son los hermanos. Nosotros como hermanos, amarnos a nosotros como a nosotros mismos. Hay momentos que el Todopoderoso pone en nuestra vida sobre nuestro prójimo y a veces el egoísmo, el enfriamiento de nuestro corazón nos hace quedar mal ante el Eterno. Pero aquí Jonatán nos enseña que a él no le importaba cuánto tenía, ni quién era él, el hijo del rey Shaul. No. Él decía, yo voy a amar a este joven como a mí mismo. ¿Por qué? Porque tal vez no tiene en ese momento, tal vez no tiene el mismo estatus que yo, pero hay algo que el Todopoderoso ha depositado en él y yo lo puedo discernir. Así que por eso yo le llamo a este hombre llamado Jonatán ben Shaul, el rey sin corona. Un hombre que tenía todo para reinar con justicia, pero nunca logró ponerse la corona. Porque entendió que el Todopoderoso había puesto otra cosa. Y lo recibió con humildad. No se rebeló, no se puso a reclamar, sino que aportó para que esa profecía fuera cumplida. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer, impulsar a nuestro prójimo a que crezca en él la voluntad del Todopoderoso y que se cumpla en la vida de cada uno de nosotros. Shalom, Ubrajá, Lecolán, paz y bendiciones a cada uno de ustedes. Ay, Tati.